Extremadura. Y ahora, la entrevista, aquí, en Radio Nacional de España en Extremadura. Es ya la 1:15 de la tarde, se quedan en buena compañía, la de mi compañero José Antonio Lagarra. Hola, saludos. Vamos a hablarles de un fenómeno que se produce en muchos de los pueblos de las Vegas del Guadiana, Vegas Bajas, Vegas Altas, en este caso en la perla de las Vegas Bajas, Val de la Calzada, conocida por su Val de la Calzada en flor, que suelen celebrar entre febrero y marzo, y también por sus múltiples actividades culturales, y es que no paran. El secretario de la Asociación de Vecinos Valbiense, que es una asociación que se mueve muchísimo y que tiene un montón de actividades, que además es buen amigo, y bueno, es un cronista excepcional de esta villa, está con nosotros. José Luis Molina, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, José Antonio? Cuéntanos, decía yo que Val de la Calzada culturalmente es una tierra rica, ¿no?, en actividades. Por ejemplo, estáis a punto de celebrar el 75 aniversario. Exactamente. En primer lugar, José Antonio, Val de la Calzada ahora estaría rondando unos 2.800 habitantes. Es la población que tenemos, y es verdad que ha habido una gran inmigración por parte de ciudadanos de Rumanía y han incrementado considerablemente la población. Estamos en eso, en torno a 2.800 habitantes. Y es cierto lo que acabas de decir, que nos encontramos inmersos en el 75 aniversario, puesto que las primeras familias que llegaron fue en octubre del año 48. Entonces, bueno, pues a lo largo de todo este año estamos celebrando este 75 aniversario, una fecha bastante simbólica. Sin duda, sin duda. 75 años de que aquellos primeros colonos llegaban, casi todos un poco como el éxodo del oeste de los americanos, ¿no?, que vemos en las películas, en sus carretas, recibieron, tú lo conoces mucho mejor, y una parte de terreno, creo que eran... Cinco hectáreas era el lote que conformaba lo que le entregaba en aquel momento el Instituto de Colonización a cada una de las familias, cada una de las 40 familias que fueron las primeras en llegar en esta primera fase del pueblo. 40 familias de 4 pueblos, que son los que en aquel momento el régimen dictaminó. Concretamente sí. Fueron Burguillos del Cerro, Hornachos, Castuera y Fuente de Cantos. Bueno, hay que recordar que lo que pretendía el régimen, como tú has dicho, lo digo porque luego siempre que algunos nos quieren cambiar la historia, era un poco separar a aquellas familias que eran más o menos de izquierda y aquellas poblaciones donde podía haber algún movimiento, y sobre todo pues que los jóvenes de alguna manera llegaran a nuevas poblaciones y pensaran en todo menos en política, ¿no? Es decir, en sacarse la vida adelante, ¿no? Y la familia, pues en aquel momento, claro, se dictó una serie de requisitos y hubo muchas solicitudes, y bueno, las autoridades locales eran las que decidían, acorde a esas puntuaciones, pues considerar cuáles eran las familias que venían a estos pueblos, que fue Val de la Calzada en principio, pero luego seguidamente fue Guadiana y Pueblo Nuevo del Guadiana. Ajá. Fueron los pueblos que siguieron a Val de la Calzada, aquí en las Vegas Bajas. En las Vegas Altas, el pueblo, digamos, paralelo a Val de la Calzada fue Valdivia. Fueron los dos primeros pueblos que colonizaron Las Vegas. Eso es. Y además, curiosamente, si te fijas, José Antonio, tienen el mismo nombre: Val de la Calzada, Val de la Vía. Lo único que sí. Val de la Calzada adoptó calzada por lo de la calzada romana que atraviesa el municipio. Sí, ya sabes tú que en aquella época lo de la imaginación no se cultivaba mucho, no se cultivaba demasiado. Hay que recordar que efectivamente hubo dos grandes éxodos, o dos grandes movimientos, lo ha dicho muy bien José Luis, que ya saben ustedes que es profesor, escritor y cronista. Es uno de los blogueros destacados, por ejemplo, de la revista Grada, y además hace unos artículos que yo les recomiendo que lean. Se toma un café con un protagonista, y ese protagonista que siempre es muy, muy interesante. José Luis, exactamente. Esos movimientos fueron en las Vegas Bajas y en las Vegas Altas, es decir, en las cercanías de Mérida, Montijo, ¿no? Y que eran ya poblaciones asentadas, y en las cercanías de Don Benito Villanueva. Don Benito Villanueva, exactamente, la parte alta del Guadiana y la parte baja. Fueron los dos núcleos de colonización que fundamentalmente componían el Plan Badajoz. Afortunadamente, y gracias al trabajo de esos vecinos en estos 75 años que se vinieron de esas poblaciones que ha citado, por ejemplo, a Val de la Calzada, y alguno que yo creo que luego se vino una vez que ya aquello empezó a funcionar de motu propio, ¿no? Y llegaban también intentando buscarse la vida ya, pues con otras profesiones, ¿no? Luego ya hubo una segunda oleada en la que vinieron, por ejemplo, pues muchos obreros, sí, que no eran colonos, pero venían con el objetivo y la función de contribuir a la construcción del pueblo.
al principio, José Luis, se hacían barracones. Es decir, ni siquiera eran viviendas. Eran barracones donde cada familia tenía una especie de habitación o varias habitaciones, tenían un patio común y luego ya... Tipo campamento militar, sí. Eso es. Cuando llegaron a estas primeras familias en el 48, de lo que es Val de la Calzada no había absolutamente nada. Únicamente estaban esos 40 barracones, barracones divididos en 40 estancias, algunas de ellas comunes, que son las que ocuparon estas personas durante aproximadamente 2 años. Claro, hasta que se construyeron las casas. Exactamente. Y a los 2 años es cuando comenzaron a donar los primeros lotes de vivienda a peros, bestias y parcelas. Bueno, pues vamos a recordar que ahora esas 2 zonas, las Vegas Altas y las Vegas Bajas, son de las más ricas de Extremadura, con un regadío que no existía en aquel momento y que producen, eso que hacen que a Extremadura nos llamen la despensa de Europa, ¿no? Exactamente, son 2 zonas prósperas donde prácticamente el desempleo no es que diga cero, pero un desempleo muy bajo y con mucha perspectiva laboral, donde la juventud, aunque sea en un trabajo no profesionalmente cualificado, pero la juventud permanece gran parte de ella en estos pueblos, porque han heredado de sus padres todo lo que es los cultivos, las parcelas, las tierras, el saber hacer de estos agricultores, y la verdad es que es una zona muy próspera, económicamente bastante próspera. Hombre, yo no sé Val de la Calzada, pero yo sí veo, por ejemplo, en Pueblo Nuevo, que es, por cierto, mi pueblo, por si alguien no lo recuerda, que sí que se está envejeciendo la población. Es decir, que los más jóvenes están escogiendo profesiones liberales, pues enfermero, médico, trabajar en una fábrica, y eso hace que muchas veces abandonen la población y se quedan los más mayores. A mí me tocaba dar el pregón de las fiestas este año en Pueblo Nuevo, y yo decía a los jóvenes: pues no hace falta salir siempre. Claro que hay que salir, tenéis que conocer el mundo, pero aquí tenéis unas posibilidades enormes y el campo ahora, no lo sé, los cultivos biológicos, los drones, ofrecen unas posibilidades donde si uno se estudia y se prepara, el campo es algo de futuro. Hay mucha gente que cursa sus ingenierías agrónomas y están colocados pues en las distintas cooperativas, en las distintas centrales hortofrutícolas que hay por la zona, y son trabajadores cualificados que han hecho sus carreras, pero permanecen en sus pueblos y, quiera o no, pues enriquecen todo lo que es el trabajo del campo. Jueves 23 de noviembre a las 7:30 en la Biblioteca Municipal de Val de la Calzada van a hablar de todas estas cosas, evidentemente con mucha más profundidad y más conocimiento, el propio José Luis Molina, Gerardo Tamayo, Vicente Tano. Gerardo es hijo de obreros, Victoria es hija de colonos, y Antonio Morillo, que es concejal del Partido Independiente, ¿puede ser? ¿O algo así? ¿O cómo va a ser? Exactamente, del Partido Independiente por Val de la Calzada. Eso es. Como representante de la Corporación Municipal. Todo ello lo organiza la Asociación de Vecinos Valbiense, que me gusta mucho lo de este nombre, que es el gentilicio de Valbiense, ¿verdad? Eso es, efectivamente. Sí, pues intentamos con esa actividad, con esa charla coloquio, pues dar un poquito, aparte de celebrar el aniversario, dar un poquito distintas versiones sobre lo que es la llegada y la experiencia que los distintos colectivos del pueblo pues han tenido a lo largo de todos estos años. De ahí que Victoria representa a los colonos, Gerardo a los obreros, y luego también, pues la trayectoria política, que en estos pueblos es muy curiosa, es muy singular y es muy interesante. Y esa es la que nos da Antonio Morillo como concejal de la corporación. Ajá. Pues ver los distintos recorridos, los distintos gobiernos que ha habido a lo largo de esta democracia, y también hablar de los proyectos presentes y futuros que en el pueblo están. Me has apuntado aquí, antes de que terminemos la entrevista, una serie de fechas importantes. Por ejemplo, el 22 de noviembre, Música por la Paz, con la ucraniana Lana Trihub y el dúo PM, que son los dos Pedros. En este los caso, dos Pedro. Pedro Monti y Pedro Martínez. Eso es, por eso lo de PM. Y el 23, ese 75 aniversario de Val de la Calzada, se celebra en Pueblo Nuevo, ¿no? Exactamente. Esta charla coloquio la ofrecemos ese día en Pueblo Nuevo de Guadiana, porque nuestra idea es un poquito pasear el aniversario por todo lo que es la comarca. Ajá. Hace un mes estuvimos en Montijo, también dando la misma charla. Qué bueno. El 26 de noviembre tenéis la sexta ruta de los colonos a Lechosa de los Montes. Que lo que pretendemos es visitar las distintas localidades de las que proceden los habitantes de Val de la Calzada. Va por su sexta edición y este año visitamos el Lechosa de los Montes. Decía que el 12 de diciembre proyección del documental de Café en Val de la Calzada y, como decimos, pues ahí el protagonismo siempre de la Asociación Vecinal Valbiense. También, exactamente. Que además José Luis es su secretario. Y el 25 de noviembre, concierto de Santa Cecilia en Puebla de la Calzada con la Asociación Banda de Música de Puebla. El 14, lo digo porque estamos ya en la recta final de la entrevista, de diciembre, presentación de La Huella de Sangre, Juan Gordillo, que también es en Puebla, ¿no? Eso,
y mucho más, como dice aquel, eso y mucho más, pero bueno, esas son en las que yo indirectamente participo. Ajá. Y bueno, intentamos de alguna manera pues promover y hacer presente toda la vida cultural y todo lo que llevamos dentro, pues llevarlo al máximo de gente posible. Y este escritor, maestro, que como yo le digo siempre de broma, fue cocinero antes que fraile, está siempre contándolo, y además en su Facebook tiene ahí una riqueza tremenda con sus artículos. Que sigáis con esa actividad tan tremenda en esa población, 2.800 habitantes, no está normal, que es Val de la Calzada. Encantado, José Antonio, siempre es un placer, como bien sabes.